La doctrina francesa define el constitucionalismo como la técnica de conciliación de la libertad y de la autoridad en el marco del Estado. Al profundizar en su análisis, los autores galos y por extensión también los primeros tratadistas patrios, analiza la idea de constitucionalismo como el control jurídico del poder. El constitucionalismo como tal hace referencia también a un fenómeno eminentemente occidental. De hecho, la doctrina que seguimos identifica el constitucionalismo como un producto auténticamente original de Occidente, no solamente por el área geográfica en la que ha tenido lugar, sino porque se dio la circunstancia de que en esta área geográfica se compartían una serie de valores o principios comunes. Estos principios, producto auténticamente occidental, que luego pasan a la teoría del constitucionalismo, serían básicamente tres. En primer lugar, la centralidad del individuo, el individuo como el auténtico elemento central de la vida. En segundo lugar, la creencia en el valor del diálogo. Y en tercer lugar, el gusto por la organización racional. Esos serían los tres elementos básicos del constitucionalismo. Los elementos definitorios del constitucionalismo, donde ya entramos en lo que sería la Constitución como régimen político, hacen referencia básicamente a tres situaciones o a tres elementos a su vez. En primer lugar, la ideología. El constitucionalismo es una cuestión de ideología. En segundo lugar, las instituciones. El constitucionalismo hace referencia a la existencia de determinadas instituciones. Y en tercer lugar, a las técnicas de funcionamiento de las instituciones. Estas técnicas que estarían destinadas a garantizar un mayor pluralismo político y social, asegurando la democracia entendida como el gobierno de la mayoría, pero protegiendo a su vez a las minorías. Los regímenes políticos pueden ser también caracterizados pasándolos por el filtro de los distintos niveles de constitucionalismo, teniendo en cuenta las manifestaciones o los distintos grados de desarrollo de las ideas, la ideología, las instituciones y las técnicas de funcionamiento. Así, el constitucionalismo, desde el punto de vista de la ideología, hace referencia a la libertad individual, la igualdad, la democracia, el control del poder, responsabilidad política, el derecho a disentir, por así decirlo. Un régimen no constitucional, desde el punto de vista de la ideología, sería lo contrario, con matices, pero siempre lo contrario, negando en el fondo la libertad y la democracia. Desde el punto de vista de las instituciones, el constitucionalismo hace referencia en esencia a tres grandes instituciones. Por una parte, a los derechos fundamentales, que son una institución jurídica que han de ser reconocidos en el ordenamiento y además garantizados por este ordenamiento. En segundo lugar, a la separación de poderes, que es una pieza clave del constitucionalismo, un parlamento representativo, un gobierno también responsable y un poder judicial independiente de los anteriores. Y en tercer lugar, unas elecciones libres y disputadas, lo que vendría a ser una democracia. Así es como se garantizaría el pluralismo político, no solamente la pluralidad de opciones políticas, sino una pluralidad de opciones políticas que es mantenida por la Constitución, en este caso por la cultura del constitucionalismo, como un valor que hay que mantener. Un régimen no constitucional, desde el punto de vista de las instituciones, pues también sería lo contrario con algunos matices, ¿no? Hay regímenes que parecen a veces, quieren identificar con un régimen constitucional, pero no lo son, bien porque no existe una auténtica separación de poderes, ni una protección de derechos fundamentales, o sobre todo porque falla el tema de las elecciones libres y disputadas. Finalmente, el constitucionalismo es también una cuestión de técnicas de gobierno, técnicas de funcionamiento de estas instituciones. Así, el constitucionalismo o un régimen constitucional hace referencia a un proceso abierto, público. En este sentido, las técnicas parlamentarias, las iniciativas, mociones, deliberaciones, están a la orden del día. Igualmente, las técnicas electorales, como la libertad de presentar candidaturas, la propaganda, el sufragio universal, todas estas instituciones o técnicas de funcionamiento de instituciones guardan una nota común y es que son técnicas abiertas. Son técnicas abiertas, conocidas, el proceso es abierto, público, con luz y taquígrafos. Todo ello debe estar siempre establecido y garantizado jurídicamente en un texto formal que adquiere el nombre habitualmente de Constitución. Un régimen no constitucional o bien corrompe estas técnicas o bien las utiliza de manera torticera, bien a través de un proceso cerrado, secreto, no se sabe quién manda, no se sabe cómo se manda, el Politburó en su caso es el que adopta las decisiones, etc.
Por tanto, aquí merece la pena la distinción de Karl Popper entre sociedad abierta, propia del constitucionalismo, y sociedad cerrada, propia de un sistema no constitucional o que no comparte el constitucionalismo. Resumiendo mucho, el constitucionalismo, además de una cultura, una ideología, unas técnicas, etc., podría resumirse, siguiendo a Giovanni Sartori, en una sola expresión. Constitucionalismo es sinónimo de garantismo.